Feliz sábado para todos. Cuenta un erudito de nombre William Barclay, que en una ocasión le preguntaron a un famoso científico cuál es la diferencia entre lo difícil y lo imposible. Dice Barclay que este científico respondió que lo imposible toma un poquito más de tiempo. Y mi pregunta para ti en este momento es, ¿tenía razón este hombre? Lo imposible, desde el punto de vista humano, solo toma un poquito más de tiempo. ¿O lo imposible siempre es imposible para el ser humano? Bueno, este hombre no tenía razón, por supuesto, porque para ti y para mí, seres humanos, lo imposible siempre será imposible. Hablando de Dios, ya ese es otro territorio, porque para Dios, ¿qué dice la Escritura? No hay nada imposible para Él. Y cuando hablamos de que no hay para Dios nada difícil, ni nada imposible, hay un relato en la Biblia que siempre me ha cautivado. Hay muchos milagros en la Biblia y pasajes en los cuales se manifiesta el poder de Dios. Pero hay uno en particular que no sé por qué. Cada vez que leo ese pasaje encuentro que Dios es realmente maravilloso y que no hay nada difícil para Él. En una oportunidad Dios se presentó a Abraham, padre de la fe, y le hizo un anuncio que tiene que haber dejado a Abraham perplejo. Abraham tenía 99 años. Génesis 17. De hecho, ni siquiera su nombre era Abraham, sino Abram. 99 años y Dios le promete, entre otras cosas, dice Abraham, vas a ser padre de multitudes. Padre de multitudes a un hombre que tenía ¿qué edad? Después del discurso que Dios le da y donde le habla de que su descendencia no se podría contar como no se puede contar las estrellas, Abraham entonces responde. En Génesis 17, el versículo 17, o sea que es muy fácil de recordar, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo. A un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo. ¿Y alguien sabe qué edad tenía Sara cuando ese anuncio, esa promesa se le dio a Abraham? Bueno, Abraham tenía 100 y Sara tenía 90 años. Biológicamente, ¿está allí? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Biológicamente imposible, totalmente. Qué cosa tan absurda pensar que un hijo nacerá de dos ancianos de esa edad. En el capítulo siguiente, no vamos a ir a todos los detalles, pero en el capítulo siguiente, el mismo Señor, con 2 ángeles, desciende para destruir Sodoma. Y el Señor, en un momento de la entrevista con Abraham, Génesis 18, versículos 9 y 10. ¿Dónde está Sara, tu esposa? Y él respondió, aquí en la tienda. Y ahora escuchen la promesa más específica. Entonces le dijo, de cierto volveré a ti. Y ahora, ¿qué significa esto? Según el tiempo de la vida. ¿Qué significa eso? Según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. O sea, va a concebir y al cabo de 9 meses, el tiempo de la vida regular, tendrá un hijo. Y ahora dice el relato que Sara entonces que escuchaba, ¿qué hizo? Se rió, le causó risa que ella pudiera a sus 90 años tener un hijo. Bueno, no vamos a leer todo el pasaje, pero en el versículo 14, después que el Señor le dice a Abraham, tu esposa se rió, y a ella le dice, te reíste. Versículo 14, a ver, ¿qué dice?
Hay algo difícil para Dios. Ahí está. Hay algo difícil para Dios. Al tiempo señalado, volveré a ti y Sara tendrá un hijo. Bueno, si quiere verificarlo en su casa con un poquito de tiempo, lea el capítulo 21 de Génesis. Como lo había dicho, versículo 1, el Señor visitó a Sara e hizo por ella, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. En el mismo tiempo que Dios le había dicho. Ni más tarde ni más temprano, en el mismo tiempo, la palabra de Dios se cumplió. La pregunta es, ¿hay algo difícil para Dios? A ver, piensa, te desafío en esta mañana. Piensa en aquello que en tu opinión es lo más difícil que humanamente puede ocurrir. Eso no es difícil para Dios. Para ti lo es, para mí lo es. Quizás imposible para nosotros, no para Dios. Porque no hay nada difícil para Él. Cuando Lázaro estaba moribundo y luego murió, ¿qué era más difícil para Dios? ¿Sanarlo cuando estaba muriendo o resucitarlo cuando estaba muerto? ¿Qué era más difícil para Dios? Igual, no había dificultad para Él. No hay grados de dificultad para Dios. Porque no hay nada difícil para Él. Un día, y aquí vamos a nuestra lectura bíblica en esta hora, encontramos en Marcos capítulo 5, y se leyó desde el versículo 21, dice la Escritura, que cuando Jesús volvió en la barca a la otra orilla, es que estaba en el lado oriental, en una región llamada Decápolis, y ahora va al lado occidental, muy probablemente Capernaum. Y entonces está allí. De paso, el libro Deseado de todas las gentes dice que estaba en la casa de Mateo, de Leví Mateo, quien ya ahora era un discípulo. Cuando viene versículo 22 de Marcos 5, uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies. Ahí está. Lo primero que sorprende es que este líder judío de una sinagoga se arrodilla delante de Jesús. Porque para este momento de su ministerio, aunque apenas está comenzando, ya Jesús tiene enemigos. Si lees Marcos 3, vas a encontrar que en una sinagoga, mejor dicho en otra, había un hombre con una mano paralizada y era día sábado y Jesús lo sanó. Y dice la Escritura que cuando Jesús sanó a este hombre de su mano seca, dice la Biblia, entonces los fariseos y los herodianos se confabularon para matarlo. Estamos en Marcos 4 apenas y ya los fariseos están planificando cómo matarlo. Así que para Jairo tiene que haber sido muy difícil tomar esa decisión. Él era un líder respetado en la comunidad. ¿Cómo se le podía ocurrir buscar los servicios de ese maestro que violaba el sábado, según ellos? Porque sanaba en sábado. Pero he aquí que si tú eres padre o eres madre, a ver, padres y madres aquí en esta mañana, ¿cuántos son? Oh, la mayoría. Padres y madres, la mayoría. Usted entenderá entonces que si su hijo, su hija está enfermo, agonizando, no hay nada que usted no hará con tal de salvarlo. Nada que usted no hará. Remover cielo y tierra si es necesario. Y aquí a él no le importó que la gente dijera que siendo principal de la sinagoga, buscara los servicios de Jesús, quien ya era odiado literalmente por los fariseos. Oh, pero que si tú lees Lucas, el relato paralelo, tú vas a encontrar que era su única hija y tenía unos 12 añitos. De paso, los 12 años en esa cultura, en esa época, era la edad que colocaba a la jovencita en el umbral de ser mujer. Así que ya
según la cultura oriental de ese tiempo, ella estaba próxima a ser mujer, pero él en el original no dice hija, dice hijita. Mi hijita va a ser mujer pronto, pero él la llama mi hijita. Pero es que los hijos crecen y nunca vemos que crecen, ¿verdad? Y a veces les da pena, que ya tienen 18 años y decimos mi niño, mi niña, y mamá, papá, pero hacemos pasar pena con los amigos. Era su hijita, su única, y está muriendo. Y entonces hace el pedido de rodillas, pero se atraviesa entonces un, entre comillas, ligero inconveniente. Un ligero inconveniente que resultó ser grande, porque dice el relato en el versículo 23, que cuando él hace el ruego de que él, el Señor, ponga las manos sobre la niña, su única niña, entonces el versículo 24 dice, y Jesús fue con él de inmediato. Porque hay una virtud que muy pocas veces mencionamos de nuestro Señor, y es que no importa lo que Él esté haciendo, no importa lo que Él esté haciendo, nunca lo interrumpes, nunca lo interrumpimos. Cuando hay un hijo suyo en necesidad, esa entonces se convierte en su prioridad. Él va de camino y entonces, versículo 25, dice que estaba una mujer allí que padecía de una hemorragia desde hacía ¿cuántos años? Es un pasaje conocido. A ver, ¿cuántos años esta mujer con su enfermedad? 12 años. Wow, 12 años con un flujo de sangre que no cesa. 12 años. El relato dice que aquella mujer había gastado todo cuanto tenía en médicos y no progresaba, antes le iba peor más bien. Pero he aquí su última oportunidad. De hecho, una mujer, yo iba a decir inmunda, pero realmente la palabra es impura. Una mujer con esas características, según el libro de Levítico, estaba impura. Nadie la tocaba. Nadie tocaba a una mujer con un flujo de sangre que no parara. Según el libro de Levítico, impura. Es más, nadie podía siquiera tocar su casa o sentarse en un mueble en su casa, porque según la creencia, todo cuanto ella tocara, lo tornaba impuro también. Así que esta mujer está sufriendo. Nadie la toca, nadie la abraza. La consideran impura, pero ella entonces secretamente, porque ya sabe cuál es su condición, secretamente viene por detrás y toca a Jesús. E inmediatamente lo toca. El Señor, a pesar de que la multitud lo apretuja y lo mandan de un lado al otro, porque es muy grande la multitud, Él siente el toque y, curiosamente, pregunta, versículo 30, ¿quién ha tocado mi vestido? Una pregunta muy interesante, si todo el mundo te está empujando de un lado a otro, ¿cómo preguntas quién me ha tocado? Entonces los discípulos justamente le preguntan, Señor, si la multitud te oprime, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Entonces él mirando alrededor, por ahí estaba la mujer, pero a todas estas, ¿qué está ocurriendo? A todas estas, ¿qué está ocurriendo? ¿Dónde está Jairo? Jairo está allí y su hija está muriendo. Y solo un padre, una madre puede entender qué es lo que se puede sentir cuando un hijo está agonizando y aquel que lo puede curar se demora. Cada segundo cuenta, cada segundo es importante. Y no sabemos qué estaba pensando Jairo, pero no es difícil adivinarlo. Porque en la mente de este hombre tiene que haber habido una lucha muy grande, preguntándose, ¿cómo puede este Señor, maestro, que ha curado enfermedades, detenerse a preguntar quién lo ha tocado cuando mi hija se está muriendo? Y ya yo se lo dije. No culpamos a Jairo, ¿verdad? Si pensó en esas cosas, porque su hija se estaba muriendo y Jesús se detiene para preguntar quién lo tocó. Pero no solamente se detiene para preguntar quién lo ha tocado. Después que la mujer se manifiesta y cuenta que ella fue quien lo tocó, dice el versículo 33, que ella le contó a él toda la verdad. Ok, si son 12 años de enfermedad y ella le cuenta a él toda la verdad, a ver, ¿cuánto tiempo habrá tomado el que ella le contara a él toda la verdad? Para Jairo tiene que haber sido un momento muy doloroso.
Cada minuto cuenta. Y él se detiene a escuchar la historia de esta mujer. No se debe haber sorprendido Jairo cuando, según el versículo 35, dice la Escritura, que cuando Jesús estaba todavía hablando, vinieron de casa del principal de la sinagoga y le dijeron lo que él más temía. Es más, quizás ni siquiera se sorprendió, porque entonces le dijeron, tu hija ha muerto. ¡Wow! Qué cosa como para estremecerse, como para decir, Señor, te dije hace rato que mi hija estaba muriéndose. ¿Por qué tú te detuviste tanto tiempo? Hay un autor llamado Timothy Keller que dice en uno de sus libros, si usted está en un hospital, en la sala de emergencia, un niño llega muriéndose y llega una persona que ha estado 12 meses enfermo o enferma de la misma enfermedad, ¿a quién atiende el médico? ¿A quién atiende el médico? ¿Al que se está muriendo? ¿O a quien tiene 12 años enfermo de lo mismo? Totalmente absurdo que el médico diga, el que se está muriendo que espere, vamos a atender a este que tiene 12 años con esta enfermedad. Totalmente absurdo. Pero entonces ahora viene la parte central de nuestro mensaje, nuestra reflexión, porque dice el versículo 36 que cuando Jesús escuchó, o sea, Jesús está en una cosa, pero está atento a la otra. Y la otra cosa es que él escucha el mensaje que le traen a Jairo. Y yo no sé qué rostro ha tenido Jairo, lo podemos imaginar, pero dice el versículo 36, que al oír esto, Jesús dijo al principal de la sinagoga, a ver, ¿qué le dijo? ¡Wow! Hay que tener fe para hacerle caso a ese mensaje. ¿Cuál fue el mensaje del Señor? Algo así como, tú tranquilo, paciencia. Pero ya la hija está muerta. Jairo no responde, pero pudo haber dicho, Señor, ¿qué más puedo esperar? Ya murió. Pero el Señor sabe lo que hace. Él sabe que no hay nada difícil para Él. Él sabe lo que está a punto de hacer. No temas. Solo cree. Bien interesante que en el griego, dice Leon Morris, esa expresión, solo cree, en realidad dice, literalmente, sigue creyendo. Y hay aquí un mensaje tremendo. Ya tú has creído en mí al traerla, o traer el mensaje de que se está muriendo. Ya has tenido fe para venir a mí, estando viva. Ahora que está muerta, sigue creyendo. Hace falta fe, ¿verdad que sí? Hace falta mucha fe, porque ya está muerta. Pero él dice, no temas, sigue creyendo. Bueno, el relato, los que lo conocen saben, llega finalmente al hogar de Jairo. Hay un escándalo allí. En aquel entonces, no sé si todavía lo hacen, se pagaba a gente para que llorara. Y tienen que haber sido muy expertos, porque producir lágrimas de repente, pero les pagaban a las plañideras para que lloraran, y a los flautistas, y había mucho alboroto. Y entonces Jesús entra, se da cuenta del alboroto, y dice el versículo 39, que él pregunta, ¿por qué están tan alborotados? ¿Y por qué lloran? Parece una pregunta un poquito fuera de lugar, ¿no? ¿Por qué lloran? Claro, porque lloramos. ¿Por qué más vamos a llorar? ¿Por qué alborotáis y lloráis? Y ahora la declaración. Dice, la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué se produce como consecuencia de esa declaración? El versículo siguiente dice, y se burlaron. Y se burlaron de él, en su cara se burlaron de él. Pero aquí, ahora, yo quiero pedirte que dejes marcada tu Biblia en esa página, quizás con un papelito o algo, o con el dedo, y vayas conmigo brevemente al libro de Romanos, donde se habla de Abraham también, y es el apóstol Pablo quien habla
de Abraham, y en el versículo 17 de Romanos 4, nota las siguientes palabras. Hablando de Abraham, Pablo dice, pues está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Ese es Abraham, padre de muchas naciones. Él, hablando de Abraham, dice Pablo, él es nuestro padre ante Dios, en quien creyó. A ver, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué instancia está haciendo Pablo alusión cuando dice Abraham creyó? ¿Qué creyó? Creyó la promesa. ¿Cuál promesa? De que a pesar de tener 100 años, sería padre de multitudes. Entonces Pablo está haciendo alusión al hecho de que Abraham creyó la promesa. Y dice más, en quien creyó. Ahora, esta declaración hay que subrayarla, hay que grabarla. Porque hablando de Dios, dice, el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si existieran. ¡Qué barbaridad! ¿Qué cosa? El Dios, ¿qué cosa dice Pablo del Dios en quien Abraham creyó? Dice de ese Dios, este es el Dios que da vida a los muertos. Este es el Dios que llama las cosas que no son como si ya fueran. Lo que para ti no existe todavía, para Dios ya es. Si es una promesa suya, ya es. Tú no has visto el cumplimiento de la promesa, pero para Dios ya es una realidad y es tuya. La bendición es tuya. No porque tú la estás viendo, sino porque Dios lo ha prometido. Y si lo ha prometido Él, muy bien, ese es el Dios que da vida a los muertos. Y es el Dios que llama las cosas que no son como si ya fueran. Isaac no había nacido para Abraham y para Sara, pero para Dios, como si ya había nacido, porque Él sabía que lo podía hacer. Ahora, cerramos el paréntesis, vamos a Marcos 5, porque dice Jesús, la niña no ha muerto, está dormidita. ¿Por qué lo dice? Porque Él es el Dios que da vida a los muertos. Porque Él es el Dios que llama lo que no existe como si ya existiera. En otras palabras, el Dios para quien no hay nada imposible. Entonces, la toma de la mano. ¿Y qué le dice Talita Kumi, versículo 41? Que significa, niña, levántate. Niña, levántate. Y ahí está esa palabra poderosa que da vida a los muertos, entrando en acción. Y al instante, el versículo 42 dice, la niña se levantó. Al instante. Al instante. La niña se levanta. Y ahora la gente queda muy espantada, ¿no? Estaban burlando de él, ¿verdad? Estaban burlando de él. Otras versiones dicen, quedaron maravillados, sin aliento, sin palabras. ¿Qué es esto que nuestros ojos están viendo? Y ahora viene la primera gran lección. De hecho, de manera implícita ya hemos mencionado varias, pero las vamos a resumir al final, que ya está cerca. La primera lección. ¿Qué hace Jesús, según el versículo 43, que demuestra que el nuestro es un Dios no solo poderoso, sino también muy bondadoso? ¿Qué es lo que hace el Señor? Que nos deja también boquiabiertos, porque nos hace pensar, ¿qué clase de Dios es este? Que no solamente levanta muertos, sino que se preocupa por sus hijos en detalles aparentemente insignificantes. ¿Qué es lo que hace él allí en el versículo 43? Y es el relato. Y él les mandó mucho que nadie lo supiese. No digan nada. Y dijo que a la niña le dieran. Oh, yo no sé si a mí me llama tanto la atención este pasaje. Porque yo creo que el asunto está en los detalles. Nos impresiona un Dios poderoso que con el poder de su palabra levanta muertos. ¿Verdad que impresiona eso? ¡Wow!
Pero, ¿qué sería de nosotros si nuestro Dios solo fuera poderoso? A ver. ¿Qué impresión puede causar un Dios que solo es poderoso, pero que no es amoroso? Eso metería miedo, ¿o no? Metería miedo. Mucho poder, nada de amor. ¡Wow! Uno piensa en Hitler. Mucho poder, nada de amor. ¡Oh! Tiemblo. Pero este es un Dios que no solamente tiene el poder de levantar un muerto, sino cuando ese muerto despierta, lo primero que dice es: ¡hey! No ha comido. ¡Ja! No ha comido. Denle algo de comer. Mi amigo, mi amiga, el Dios en quien tú has creído, ese Dios sabe si en la mesa tuya, en tu casa, hay que comer. Ese es un Dios que sabe cuál es tu mayor necesidad. Tus grandes necesidades y tus pequeñas necesidades. No hay nada en cuanto a ti que Dios no sepa y que a Dios no le preocupe. Y un Dios así no solamente es digno de nuestra admiración, también es digno de nuestra adoración. ¿Verdad que sí? Yo quiero adorar a ese Dios, porque no solamente tiene poder para levantarme de los muertos el día de la resurrección, sino que mientras vivo está pendiente de mi más pequeña necesidad. Si lees el capítulo 5 de Marcos, todo, porque estamos leyendo una porción, el capítulo 5 comienza con Jesús sanando a un endemoniado. Y los endemoniados eran gente que había que mantenerlas, ¿cómo? Lejos, impuros. El capítulo continúa cuando sana a una mujer con 12 años con un flujo. Impura. Y el capítulo termina cuando sana a una niña que ha muerto. Nadie tocaba a un muerto a menos que lo hiciera consciente de que se contaminaría. Así que, endemoniados, mujeres impuras con flujos de sangre, muertos, Jesús los busca a todos y los sana a todos. ¿No es maravilloso ese Salvador nuestro? En otras palabras, no hay nadie que sea tan impuro como para que Él no lo pueda tocar y sanar. Si tú llegaste a pensar algún día, o aún lo piensas, de que tu pecado es tan grande que nadie, ni siquiera Dios lo puede perdonar, pues puedes dar gracias a Dios hoy, porque hoy mismo Él te puede perdonar. No importa cuán bajo hayas caído, Él te puede sanar. Y esa es la primera lección. Pero son 3. Y la número 2 me gusta tanto como esta primera. Porque, ¿qué más hubiera querido Jairo que apurar a Jesús? ¿Verdad que sí? Apurarlo para que llegara a la casa lo antes posible y sanara a su niñita. Pero él tomó su tiempo, ¿o no? ¿Tomó su tiempo el Señor, sí o no? ¿Alguna lección? ¿Alguna lección? Claro que sí. La lección es, no podemos apurar a Dios. Ni siquiera lo intentemos. No intentes escribirle la agenda a Dios, porque Él tiene su propia agenda. Y rara vez coincide su agenda con la nuestra. Queremos sanidad y la queremos ya. Queremos trabajo y lo queremos ya. Si hay un problema en mi relación sentimental con esta mujer o con quien sea, queremos que ese problema sentimental se arregle ya. Y si hay un problema en mi matrimonio, que se arregle ya. Y si el problema es laboral, que se arregle ya. ¿Verdad que sí? ¿Es o no es así? Y a veces cuando no llega la respuesta decimos, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué he hecho? ¿Por qué, Señor? Ya Él tomó nota. Ya Él tomó nota de tu necesidad. Pero no solamente Él tomó nota de tu necesidad,
Lo más importante es que Él sabe cuándo te conviene recibir la bendición. No es tu agenda la que aquí debe imponerse, es la agenda de Dios. No apuremos a Dios. Y ahora, no tienes que responder esta pregunta, pero ¿hay algo que hayas presentado a Dios? ¿Alguna súplica? ¿Alguna necesidad por la cual has estado pidiendo durante mucho tiempo sin ver respuesta? Ni siquiera tienes que levantar la mano. Pero no solamente usted. Sí, pero no solamente usted. Podría ocurrir que aquí haya gente, o usted misma quizás en el pasado vivió momentos en los cuales parecía que Dios no responde. Pues el mensaje para ti, para mí y los que van a escucharnos o nos están escuchando por internet es: no apuremos a Dios. Ese Dios que es poderoso también es amoroso. Él sabe lo que tú más necesitas y te lo va a conceder si está de acuerdo con su voluntad en el momento en que más lo necesitas. No es solamente que Él sabe qué es lo que necesitas, es cuándo te conviene. Y Él sabe ambas cosas. Pero hay todavía algo mejor. Al final, cuando recibas la respuesta, cuando llegue la bendición, ten la seguridad de que vas a recibir más de lo que al principio tú pediste recibir. Porque nuestro Dios es un Dios de abundancia, no es un Dios escaso. Es el Dios que cuando multiplica los panes y los peces, sobra suficiente alimento como para recoger 12 cestas llenas. Es un Dios de abundancia, no de escasez. Y en el caso de Jairo, se cumplió exactamente. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué se cumplió exactamente en el caso de Jairo? Lo que estamos diciendo. Porque él fue a Jesús esperando un milagro de curación. Y al final presenció un milagro de resurrección. ¿Y qué es mayor? ¿Un milagro de curación o un milagro de resurrección? ¿Y no creen ustedes que Jairo debe haber estado más agradecido por el segundo milagro? Porque sí, agradecemos que Dios cure a un familiar moribundo, pero más agradecidos estaríamos si resucita a un familiar que ha muerto, ¿o no? Número 3. ¿Cuál es la número 1? Número 1, el nuestro es un Dios no solo poderoso, sino también muy bondadoso. Ese es el Dios que adoramos. Número 2, no apuremos a Dios. No intentemos escribir la agenda de Dios. Él sabe lo que más nos conviene y el momento en que más nos conviene recibirlo. Y he dejado para el final la lección que quizás sea más apropiada para este momento. La pregunta es: aquel que devolvió la vida a esta niña de 12 años, el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya fueran, ¿será que también nos puede dar la vida espiritual en este momento? ¿Será que puede, sí o no? Claro que puede. Quizás sin que nos hayamos dado cuenta, nuestra vida espiritual ha estado languideciendo. Quizás al pensar en lo que fue en el pasado esa vida, decimos ahora: ¿qué me pasó? ¿Qué pasó con mi fe? Yo antes iba con tanto gozo y tanto entusiasmo a la iglesia, y oraba con tanto fervor, y leía la Biblia con tanta pasión, y ahora no, es como una rutina. Quizás sin darnos cuenta, la vida espiritual se ha ido apagando. El primer amor quizás se ha ido perdiendo. Pero en esta mañana la gran noticia es que el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya fueran, ese Dios nos puede devolver la vida espiritual en este mismo momento. Para que nos demos cuenta de cuán deseoso Él está de bendecirnos,
de que su corazón de alguna forma se entristece cuando le damos la espalda o mostramos poca fe. Ese Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya las fueran. En este momento quiere decirte que no importa cuál sea tu necesidad, oye bien, que no importa cuál sea tu necesidad o cuán difícil parezca suplirla, que Él ya ha tomado nota. Él ya está al tanto, por muy pequeña que pueda parecer o muy poco importante que pueda lucir. Pero Él quiere que tú sigas creyendo. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Las palabras del Señor a Jairo son también para nosotros hoy. ¿Cuáles fueron? A ver. No temas. No tengan ningún temor. Solo cree. En otras palabras, sigue creyendo. Si tuviste fe para orar, pidiendo esta bendición, ten más fe para creer que la bendición vendrá, aunque parezca que sea demorado. La pregunta entonces es, ¿creemos? ¿Creemos en ese Dios que da vida a los muertos? ¿Creemos, sí o no? ¡Creemos! No importa cuánto tiempo hayas estado esperando por esa bendición, el mensaje de Dios es, no temas, sigue creyendo. Dios ha dado suficientes evidencias de que no tenemos que torcer su brazo para que Él nos bendiga, porque Él ya desea hacerlo. Así que mi pregunta para ti, mi amigo, mi amiga, es en esta hora, si tú quieres creer, o si te falta fe para creer y quieres que Dios te ayude a creer, cualquiera sea tu necesidad en este momento, quisieras manifestarlo, colocándote de pie, diciendo, Señor, me falta fe, pero yo quiero creer. He estado esperando esta bendición, Señor, por mucho tiempo y tiendo a flaquear, tiendo a desmayar. Mi fe no es la misma de al principio, cuando sentía que sí, que todo lo podías. Pero ahora, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe para creer que aunque las evidencias digan lo contrario, yo pueda fijar mis ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Señor, sea tu nombre, ahora y por siempre. Gracias, Padre amado, porque eres un Dios no solamente poderoso, sino especialmente un Dios bondadoso. Gracias, Señor, porque tú tienes tu propia agenda. En momentos de desesperación queremos imponerte nuestra agenda, Señor, pero queremos decirte en esta hora que se haga en nuestra vida tu voluntad. No importa cuánto tengamos que esperar, Señor, que podamos creer que la bendición llegará en el momento cuando más la necesitemos. Y que será más abundante y más grande de lo que jamás imaginamos al principio. Y finalmente, Señor, queremos pedirte que nos toques con tu mano poderosa y que nos devuelvas la salud de Cristo. Que fortalezcas nuestra fe para vivir de tal modo que nuestra vida sea, Señor, un testimonio poderoso de ese Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no existen como si ya existiesen. Y un Dios que está próximo a venir en su gloria y en la gloria de sus ángeles. Ese día maravilloso, Señor, ninguno de los que estamos acá falte a la cita. Y con nuestros seres queridos podamos decir, aquí este es nuestro Dios. Lo hemos esperado y ahora Él nos salva. Que para ti, Señor, sea la honra y la gloria